Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro trabajo. Voy a empezar a compartir pantalla. Es muy importante que también cuando se muestre lo que se está explicando, ustedes en algún momento tienen que también pues tomar apunte. Entonces, ir tomando apunte de lo que se va hablando o de lo que se va explicando. Entonces, también es importante que ustedes pues vayan tomando esos apuntes para que puedan un poco entender qué es lo que estamos haciendo. Dentro de esta figura que nosotros tenemos, este es un ejemplo, nosotros vamos a ver dentro de este ejemplo lo que es el dominio, y también vamos a ver lo que es el rango. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, dominio y el rango. Tengo un ejemplo. Dentro del ejemplo he graficado dos conjuntos. Uno es conjunto X y el otro es conjunto Y. Dentro de este conjunto vamos a hacer la siguiente función. La siguiente función, la que me explica aquí abajo, me dice f de x, ese es el nombre de la función, f de x es igual a x al cuadrado. ¿Qué significa? Que todos los números del conjunto X tengo que pasarlos elevándolos al cuadrado. Ese es el procedimiento que se hace. O sea, siempre hay una función. La función me puede decir, como el ejemplo me está dando, x al cuadrado, o sea, que eleve el conjunto x al cuadrado, o me puede decir x más 1 o x por 2, cualquier tipo de función o cualquier procedimiento matemático. En este caso, el ejemplo es que este conjunto que está aquí, x, los números los eleve al cuadrado y sean unidos con los elementos de y. Recuerden que para ver una función, que lo explicamos la semana pasada, todos estos elementos tienen que salir una línea, o sea, tal como está en el ejemplo. O sea, todos tienen una línea y unirse con los elementos del conjunto y. Acá no importa que queden números vacíos o que hayan números que les llegue dos flechas o dos líneas. Eso no importa. También explicaba que este conjunto X se llama conjunto independiente. Tienen que acordarse. Independiente. Y el conjunto de acá se llama dependiente. Tienen que acordarse de todo eso. Independiente porque no depende de nada. Y dependiente porque depende de lo que haga el conjunto X. Por ejemplo, aquí estoy indicando que el conjunto X lo tengo que elevar al cuadrado. Por eso depende mucho de lo que se diga del conjunto X. Entonces, voy con el primero. El primero, vamos a empezar con los números más sencillos, que son los positivos. Digo, 3 elevado al cuadrado es 9, ya está unido aquí. Siguiente, 2 elevado al cuadrado es 4. Acá lo uno con el 4, hasta la flecha. 1 elevado al cuadrado es 1 mismo, llega acá. 0 elevado al cuadrado, obviamente es 0, llega acá. Y vamos con el menos 1. Menos 1, o sea, cuando les digo así, menos 1 elevado al cuadrado, esto es igual. Todo número, toda base negativa elevado a un exponente par, siempre va a ser positivo. En este caso, 1 por 1 es 1. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado es 1. Aquí está la segunda flecha. O sea que al 1 le llegaron dos líneas. A eso no pasa nada. Siguiente, menos 2 elevado al cuadrado. Lo mismo. Base negativa exponente par, el resultado es positivo. 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces, aquí está 4. Le llega una segunda línea. Y por último, menos 3 elevado al cuadrado. Esto es igual a 9 positivo. Entonces, menos 3 viene acá con 9. Una vez que ya se unieron todos los valores, tanto del conjunto independiente como del conjunto dependiente dentro de esta función, se tiene que encontrar lo que es el dominio
y lo que es el rango. ¿Cuál es el dominio de toda esta función? Hay que saber muy bien de dónde lo saco. El dominio son todos aquellos elementos del conjunto X. Este viene a ser el dominio, o el del conjunto independiente. Todos salieron con una línea, el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Todos salieron con una línea, por lo tanto, este es el dominio. Este es el dominio, que es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ese es el dominio. Y el rango son los elementos del conjunto dependiente. Pero no es que voy a ubicar el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. Solo a quienes les llegó línea. En este caso, a quien le llegó línea fue al 0, al 1, al 4 y al 9. Solo a estos 4 números les llegó línea, por lo tanto, ese viene a ser el rango. Entonces, dentro de un conjunto de números o de valores, los que yo tenga, el dominio vienen a ser los elementos del conjunto independiente, en este caso el primerito, y el rango viene a ser los elementos del conjunto dependiente, pero a quienes les llegó línea. A quien no le llegó línea no son parte del rango, tal como ustedes lo ven en este ejemplo. Ahora, ¿qué es el dominio y qué es el rango? Muy bien, Alejandra, tenga la bondad de leerme, por favor. El dominio de una función o relación es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener. El rango de una función o relación es el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. Es la colección de todas las salidas posibles. Muy bien, entonces, eso es el dominio y ese es el rango que acaba de mencionar su compañera. El dominio son todos los valores del conjunto independiente y el rango son todos los valores del conjunto dependiente que posiblemente haya tenido una relación. O sea, por ejemplo, el 0, 1, 4 y 9 son los que tuvieron una relación, nada más. Los otros elementos no tuvieron. El 2, el 3, el 5, 6, 7, 8. Ellos no tuvieron, por lo tanto, no forman parte del rango de este conjunto de números. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está clara la explicación? Si está clara, por favor, copien este ejemplo. Cópienlo. Ese es el primero. Me avisan, por favor, cuando terminen de copiar el ejemplo para poder proceder con el siguiente tema. Ya. Listo, copiaron el ejemplo. Dentro del concepto también lo tienen que copiar, no se olviden. Lo que es el dominio y lo que es el rango. Y me avisan cuando ya puedo avanzar a la siguiente explicación.
Me avisan si puedo avanzar. Sí, profesor. Bien, listo. Vamos a avanzar al siguiente ejemplo. Bien, dentro de este ejemplo, para tener una explicación de lo que es el dominio y lo que es el rango, ustedes hagan de cuenta que la gráfica que ustedes ven es como una pequeña máquina, una máquina procesadora. Y dentro de esta máquina procesadora voy a meter números. Cuando yo ingreso números, estos números se procesan y me botan números. Se procesan de acuerdo a lo que yo pida. Por ejemplo, solamente voy con lo que está en azul. Lo que está en rojo todavía no lo explico. Voy primero a obtener la raíz cuadrada de x. ¿Cuál es x? Todos los números que entran en la máquina. Eso es x. Entonces viene, como primera instancia ingresa el 1. Al 1 se le saca la raíz cuadrada. Entonces digo, la raíz cuadrada de 1 es 1. Viene la máquina, lo procesa y la máquina me bota 1. Perfecto, eso fue lo que me botó la máquina. Como segunda instancia, la máquina ingresa el 4. Entonces, al momento que ingresa el 4, lo procesa, la raíz cuadrada de 4 es 2 y bota el 2. Como tercer, no solamente pueden ser raíces exactas, también pueden ser raíces inexactas como la raíz cuadrada del 5. Ingresa el 5, raíz cuadrada de 5 es 2,23. Y aquí tengo el tercer valor. Dentro de este ejemplo, el dominio vienen a ser todos los reales positivos y el rango vienen a ser también todos los reales positivos. O sea, todos los reales positivos aquí es el 1, es el 4 y es el 5. Ese es el dominio. Y el rango es 1, 2, 2,23. Ahora, ¿qué pasa con este menos 4? Que lo dejamos aquí aparte. Este menos 4, cuando ingresa a la máquina y le voy a sacar la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de menos 4, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque no hay raíz cuadrada de menos 4. No hay. Usted me puede decir, profe, es 2. No, porque 2 por 2 es 4 y es 4 positivo. O me pueden decir, es menos 2. No, porque menos 2 por menos 2 va a dar 4 positivo. Entonces, por lo tanto, este número no entra a la máquina. ¿Y qué pasa si ingresa? Ingresa, pero la máquina se avería. O sea, como que tiene un problema porque no me va a dar ningún resultado. Es como que usted en la calculadora haga el cálculo de la raíz cuadrada de menos 4, la calculadora, ¿qué le va a dar? Le va a salir syntax error, porque ese valor o ese procedimiento no hace ese cálculo. Entonces, esa es otra explicación de lo que tiene que ver con el dominio y con el rango. A que ahí se puede calcular este tipo de valores, pero siempre y cuando se proceda y si existan. Caso contrario, no lo hay o no lo es. Muy bien, avanzo. Este no lo vayan a hacer, el siguiente sí lo vamos a hacer, el número 3. Este sí. Una vez que nosotros, imaginémonos que ya hemos graficado la función. Se hizo la función y nos fuimos al plano cartesiano y en el plano cartesiano encontramos esa figura. Esa figura que ustedes ven ahí, una parábola. Esa parábola que se graficó en el plano cartesiano, lo ubicamos acá, tiene valores tanto en X, tiene valores tanto en Y. Pero me piden encontrar el dominio y encontrar el rango. Ojo, el dominio, tienen que tener mucho cuidado aquí también en esta parte. El dominio, a ver, un momento, vamos a cambiarle de colores.
El dominio son todos los... El dominio se busca en X, eje de X. Eje X, el dominio. Y el rango, eje Y. Ustedes tienen que tener bien claro que los ejes de X son estos que están aquí, estos, y el eje Y son los que están acá. Las horizontales son las X y las verticales son las Y. Entonces vamos a encontrar el dominio. El dominio lo encuentro en el eje X. ¿Dónde? En el esto es el eje X. Empieza aquí. Es de donde me ubico, desde donde empieza la gráfica. Avanzo, 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 hasta donde termina. Termina aquí. O sea, aquí empieza y aquí termina. Pero me guío en esta línea X. Si yo me ubico aquí, ¿dónde empieza? ¿En qué numerito empieza? En el -3. Empieza en el -3. Entonces, el dominio, aquí lo tengo, dominio, el primer numerito es -3. -3. Ya le explico lo del corchete y lo del paréntesis. Es -3. Avanzo, 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 avanzo y veo a dónde termina. Aquí. ¿Qué significa? Que la gráfica que yo tengo termina en el 3, en el eje de las X, en -3 y en 3. Entonces el dominio es -3,3. Aquí está el dominio. ¿Y por qué lleva corchete y paréntesis? Esto lo vimos cuando nosotros vimos las clases de intervalos. Acuérdense de eso. El corchete significa que el -3 está incluido. O sea que es cerrado. Aquí, en el -3 es cerrado, incluido. -3, por eso se pone corchete. Y en el otro extremo, ustedes ven aquí puntito cerrado y acá punto abierto, significa que el 3 es abierto. -3,3. Ese va a ser el dominio y el rango dentro de este ejemplo, cuando yo encuentro estas figuras. Ahora vamos con el rango, que es la parte de aquí abajo. El rango lo encuentro en eje Y. Entonces, el eje Y, empiezo, ¿de dónde empieza la figura? De acá, de abajo hacia arriba. O sea, de abajo hacia arriba. Entonces, aquí empieza. ¿En qué numerito empieza? ¿Quién me dice en qué numerito empieza? -3. Empieza en -3. Entonces aquí está -3. Y subo, subo, subo y llego hasta donde termina. La figura termina aquí. Aquí termina. ¿Y en qué número termina? Termina en el número 4. Entonces, el rango es -3,4. -3 incluido, ya, cerrado, -3 y abierto en 4. Corchete -3,4 paréntesis. Esto es, de esta manera yo encuentro el dominio y el rango dentro de una figura. Cuando nosotros grafiquemos una función, les pediré que se encuentre el dominio y el rango de esta figura. Y de esa manera es que se encuentra ese dominio y ese rango. Este ejemplo, si lo van a copiar, déjenme quitarle todo esto que hice. Ya vuelve la gráfica, no se preocupe. Listo, ahí está. Copien por favor ese ejemplo y me avisan cuando ya lo hayan hecho.
Ya copié, profesor. Ok, listo. Me avisan los demás si ya terminaron. Ya, profe. Listo, vamos a continuar entonces. Si ya lo te copiaron, estas gráficas háganlas bien. Cuidado, van a ser líneas chuecas y mal hecho y después van a tener todo mal ubicado dentro de estas figuras. Bien, si ya terminaron de copiar, avanzamos entonces. Vamos a avanzar. Una vez que nosotros ya sabemos obtener el dominio y el rango, también nos vamos a encontrar de que existen algunos tipos de funciones. Esto sí es como ya más teórico. Existen algunos tipos de teóricos, de funciones. Las funciones nosotros nos podemos encontrar en las gráficas con diferentes formas de gráfica. Y esas gráficas tienen un nombre. Por ejemplo, si yo me encuentro con una figura que va subiendo. Por ejemplo, esta figura que tengo aquí empieza abajo y sube, significa que si yo pongo más puntos, la figura sigue subiendo. Esta función se llama función creciente. ¿Por qué función creciente? Me indica que si aumenta la variable independiente, que es X, también aumenta la variable Y, la variable dependiente. Por eso que ustedes ven esa figura que encuentran aquí. O sea, es como que va subiendo. También podemos encontrar, bueno, este es un ejemplo de una función creciente. Aquí hay dos ejemplos. La función puede ser y igual x más 3. Si ustedes aquí me dicen x más 3 y profesor, ¿y cómo sale el valor de x? Acuérdense cuando nosotros hacíamos los ejemplos. Yo mismo le daba el valor a x, que les decía, pongan números sencillos. Y ustedes yo les ponía el 0, el 1 y el 2. Luego, yo reemplazaba. Por ejemplo, aquí, por primera vez, x tiene 0. 0 más 3 es 3. Aquí abajo, x tiene 1. 1 más 3 es 4. Acá abajo, x tiene 2 más 3, 5. Solamente estoy haciendo un ejemplo para que ustedes vean de dónde nace. Y ahí formo ya los pares ordenados. 0 con 3, 1 con 4 y 2 con 5. Obviamente que eso ya lo voy a explicar el día de mañana cuando grafiquemos una función. Cuando ya grafiquemos la función, yo le explicaría, pero es así, tal como les he explicado. En este primer ejemplo me salió una recta. Miren, ustedes saben que las rectas pueden empezar. Aquí está graficada, pero ustedes saben que esta recta puede empezar acá abajo. Como esta recta puede seguir subiendo. Por eso se llama creciente. Lo mismo acá. Esta figura puede encontrarse bien acá o puede subir más. Ir subiendo. Por eso va creciendo. Estos son los ejemplos de creciente. Otro tipo de función es decreciente. O sea, si una crece, en la decreciente, ¿qué es? Que la gráfica va hacia abajo. Por eso se llaman decrecientes. No sé si ustedes en algún momento, cuando han visto noticias, les ponen en la pantalla, dicen en los noticieros, los valores económicos del país están decreciendo, están de manera decreciente. Entonces le muestran una gráfica estadística y me muestran una figura en donde la línea va hacia la caída o va hacia la baja. Entonces, esta es un ejemplo de función decreciente. Ya que la figura baja. Entonces, de esa manera, pues, se explicaría el ejemplo de función decreciente. Ustedes ven aquí dos ejemplos. La línea va hacia abajo y lo mismo esta figura. Bajo. Otro tipo de función que también llamamos es función constante. ¿Qué significa constante? Que se mantiene en la misma línea. O sea, ni sube
ni tampoco baja. La función es constante. En este caso, si ustedes ven esta línea que está aquí, esta línea de color rojiza, no varía, siempre lleva la misma uniformidad. Por eso se llama función constante. Aquí tengo dos ejemplos. En el ejemplo que está abajo es una fracción, 7 medios, y en el segundo ejemplo dice que la función de x es igual a 0. O sea que la gráfica queda sobre el eje 0, el punto inicial del plano cartesiano. Muy bien. Hay otro tipo de funciones también, funciones crecientes, decrecientes y constantes. O sea, dentro de una función pueden haber varias. Una puede ser decreciente, por ejemplo, aquí baja, la otra sube, creciente. Acá, esta función es decreciente, constante y sube. Esta es una función a trozos, una gráfica a trozos. ¿Por qué a trozos? Porque en este pedazo baja, aquí se mantiene, pero acá sube. Estos son como los valores económicos. Nuevamente vuelvo con el mismo ejemplo. En el mes de septiembre, la economía subió. En el mes de octubre, la economía bajó. Y en el mes de noviembre, se mantiene en la misma línea. O sea, ni sube ni baja. Por eso, pues, estamos hablando de ese tipo de funciones. Entonces, son algunas de las características especiales que tienen las funciones. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien. No. Voy a dejar de compartir aquí. Recuerdo que el día de mañana vamos a graficar lo que es funciones lineales. ¿Cómo graficamos funciones lineales? Necesitan regla, necesitan lápiz para poder graficar. Recuerden tener esos materiales. Y si alguien trabaja, por ejemplo, descargó el programa GeoGebra, vamos a graficar en ese programa los pares ordenados que encontremos dentro de la función, para que ustedes verifiquen, pues, cuáles son los elementos que necesitamos. Bien, voy a compartir un video explicativo al tema que hemos visto el día de hoy, y con esto, pues, vamos a cerrar el tema del día de hoy. Voy a compartir el video, ten mucha atención. Ok, esperamos un momentito y podamos presenciar. ¿Qué es el dominio y el rango de una función? Como en este video la idea es que comprendamos bien qué es el dominio y el rango, les voy a explicar de 3 formas diferentes. Uno, cuando tenemos conjuntos de esta forma. Segundo, cuando tenemos la función. Y tercero, cuando tenemos un gráfico, la función graficada, ¿no? Primero que todo, la forma más fácil. Aquí hay un conjunto que es el conjunto de salida, digámoslo así, y estas serían las imágenes de ese conjunto. Entonces, en este caso la función es x al cuadrado. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a estos numeritos? Los vamos a elevar al cuadrado y la imagen pues lo vamos a conectar acá. Por ejemplo, vamos a empezar con uno sencillo, el número 2. Si yo el 2, ¿sí? Para poder sacar de aquí la flecha, tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Recordemos que sería 2 por 2, 4. O sea que esta es el dominio, ¿sí? Y este sería el rango, o bueno, esta es la x y esta es la imagen que resultó de aplicarle la función. Hacemos lo mismo ahora con el 1, por ejemplo. 1 al cuadrado es 1. 1 por 1, 1. Lo mismo con el 3. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 0. 0 al cuadrado, 0. Pilas con estos. Menos 1 al cuadrado es 1.
Miren que aquí ya le llegaron dos flechitas, digámoslo así, a esta imagen. O sea, el 1 es la imagen del menos 1 y también es la imagen del 1. No hay problema. El menos 2 al cuadrado, sería menos 2 por menos 2, que es 4. Y el menos 3 al cuadrado sería 9. Entonces, ya observando esto, vamos a hablar de qué es el dominio si tenemos esta función con estos conjuntos. El dominio son todos los números de los que salió flechita. O sea, el dominio son los números menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 y 3. Ese es el dominio. Siempre el dominio se mira en el primer conjunto. Ahora, el rango. El rango no son todos estos, pilas. El rango son los números solamente a los que les llegó flechita, o sea, a los números que son imagen de alguno de estos. O sea que el rango son los números 0, 1, 4 y 9. Esto es una función, ¿por qué? Porque recuerden que para que sea función de cada uno de estos números tiene que salir una y solamente una flecha. ¿Sí? Solamente salió una. Vamos a ver ahora qué sucede cuando tenemos una función como tal. Entonces vamos a imaginarnos que esto es una maquinita en la que por aquí podemos ingresar los números que queramos y esta máquina los transforma de acuerdo a esta función y a la salida me entrega otro número. ¿Listos? Entonces, los números que podemos ingresar por acá son el dominio, ¿sí? Todos los números que yo pueda ingresar para que la maquinita le haga este proceso, ¿sí? O esta función que realiza la máquina, se llaman el dominio. Y los números que me entrega la máquina de vuelta serían el rango. Entonces, por ejemplo, como vamos a hablar obviamente de números reales, por ejemplo, ¿será que yo puedo ingresar el número 1? ¿Sí? El número 1 lo puedo ingresar. O sea, la pregunta sería, ¿será que le puedo sacar? Recordemos que estos números se reemplazan por la x, ¿no? O sea, ¿será que esta máquina lo que hace es, le saca la raíz cuadrada a lo que yo ingrese por acá? Entonces, si ingreso el número 1, quiere decir que esta máquina va a hacer raíz cuadrada de 1, ¿sí? Le saca la raíz cuadrada a 1 y me entrega ese resultado. Entonces, estamos ingresando el número 1. Aquí la máquina le saca la raíz. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Es 1. O sea, la máquina me entrega el número 1. Entonces, en este caso, el dominio hasta el momento sería el número 1 y el rango es el número 1. Vamos a comprobar, por ejemplo, con otro número. ¿Será que yo puedo ingresar el número 4? ¿Qué pasa si ingreso el número 4? El número 4, la maquinita lo que hace es raíz cuadrada de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Entonces miren que la imagen del 4 o el resultado del 4 fue el 2. La imagen del 1 fue el 1. Pero yo no solamente puedo colocar esos números, yo también puedo colocar, por ejemplo, el número 5, ¿sí? Si ingreso aquí el número 5, aquí que la máquina le haría raíz cuadrada de 5 y ¿qué me entregaría? La máquina me entregaría de vuelta el número 2,23, ¿sí? Que esto es la raíz cuadrada de 5. O podríamos escribir también raíz cuadrada de 5, pero, por ejemplo, ¿será que yo puedo ingresar el número menos 4 a la maquinita? No se puede ingresar el número menos 4 porque la máquina se trabaría. ¿Por qué? Porque la máquina lo que hace es sacarle la raíz cuadrada a ese menos 4. Si hacemos esta operación en la calculadora, vamos a ver que nos da error. ¿Qué quiere decir error? Este número no se puede ingresar acá porque daño la máquina, ¿sí? Entonces, no puedo ingresar. Recuerden que la raíz cuadrada aquí en la cantidad subradical no puede tener ningún número negativo. O sea, ¿cuáles números puedo ingresar? Solamente puedo ingresar números positivos. Entonces, por ejemplo, con esta función que estaba aquí, que era raíz cuadrada de x, ¿sí? El dominio serían todos los números reales, pero los positivos. Y si yo ingreso los números positivos y le saco raíz, ¿sí? A todos los números positivos, ¿qué sería el resultado? También serían los reales positivos.
Bueno, no me voy a dedicar tanto a esto porque la idea es que simplemente comprendan que los números que se pueden ingresar son el dominio y los números que salen como imágenes son el rango. Ya en los siguientes videos les voy a explicar específicamente si, por ejemplo, tenemos una función lineal, cómo sacar el dominio y el rango, o una cuadrática, o una con raíz, o una racional. Bueno, todas las voy a explicar claramente. Lo importante aquí es que les quede claro, dominio, los números que se pueden ingresar a la función, ¿sí? Y rango son los números que me entrega la función de vuelta. Vamos ahora a ver el ejemplo con gráficas. Obviamente ya sabemos, o espero que sepamos, que todas las funciones se pueden graficar, ¿no? Supongamos que graficamos la función y nos dio este dibujito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? El dominio son las X y el rango son las Y en donde esté el dibujo. Por ejemplo, si miramos con respecto al eje X, ¿en dónde inicia ese dibujo? Por aquí no hay dibujo, por aquí no hay dibujo. El dibujo inicia acá. ¿En dónde? En el número 3. Si seguimos mirando, perdón, menos 3. Si seguimos mirando, aquí en esto hay dibujo, aquí hay dibujo, hay dibujo, hay dibujo, hasta aquí, porque de aquí hacia la derecha ya no hay dibujo. ¿Dónde termina el dibujo? Termina aquí, en el número 3. Entonces, ¿cuál es el dominio? En donde empieza la gráfica hasta donde termina con respecto, mirando, miren, el eje X. O sea, de esta función, supongamos que esta función se llama f de x. Generalmente uno le pone f de x, ¿no? Pero puede ser g de x o bueno, lo que sea. Entonces, el dominio de esta función serían los números desde el menos 3, incluyendo el menos 3, ¿sí? Acuérdense que un puntico negro quiere decir que incluye ese número, hasta el número 3 sin incluir el 3. Sí, esto ya lo vimos en el curso de intervalos, ¿no? Abierto y cerrado. Eso es el dominio. Ahora, el rango, hacemos lo mismo, pero ahora con el eje Y. Entonces, empezamos desde abajo hacia arriba, mirando dónde inicia el gráfico. Entonces, si miramos desde abajo, aquí no hay gráfico, no hay gráfico, y acá inició el gráfico. Sí, obviamente el gráfico inicia aquí, pero si miramos con respecto al eje Y, aquí es donde hay gráfico. Entonces, ¿dónde inicia el gráfico? Aquí. Sí, miren que ya la línea no la saco hacia el eje X, sino hacia el eje Y. ¿En dónde inicia? En el número menos 3. Seguimos mirando que aquí hay gráfico, aquí sigue habiendo gráfico, aquí sigue habiendo gráfico. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí no hay, a este lado sí hay. ¿Y en dónde termina el gráfico? Aquí. Entonces, inicia el gráfico en menos 3, ese ya se llama el rango. ¿En dónde inicia? En menos 3, incluyendo el menos 3, ¿sí? Porque ahí se ve que la línea pasó por el menos 3, y termina en el número 4, sin incluir el número 4. Bien, entonces ahí, bueno, con el video se ha dado una explicación general del tema del día de hoy para que ustedes pues, tengan un poco más claro de cómo se encuentra el dominio y el rango dentro de una gráfica. El día de mañana que grafiquemos una función lineal, ahí también verificaremos cómo encontramos el dominio y cómo encontramos el rango dentro de esta función. Y eso lo vamos a analizar el día de mañana.